Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Bueno, cuando empezamos estas charlas, hace 3 semanas, nuestro objetivo era, y sigue siendo, poner en valor a nuestros jóvenes alameños, con una gran trayectoria y una gran formación, y que estos pudieran llegar a otros jóvenes y pudieran influirles para ayudarles a decidir su futuro. Pero hay personas que se empeñan en emborronar la cultura, porque pretenden darle un color, pero la cultura no tiene color. Nosotros no pretendemos esto. Pero bueno, la ignorancia hay que combatirla en estos foros culturales, no en Facebook, con datos, con estudio, con investigación fiable y con muchas horas de preparación, como es el caso de Paula. Así es como se hace y así es como lo vamos a seguir haciendo. Por eso ahora paso a presentar a la protagonista de esta tarde, Paula Martínez López, historiadora, tiene un grado en Historia por la Universidad de Murcia, un máster universitario en Género e Igualdad, máster en Formación del Profesorado, un máster universitario en la España contemporánea, en el contexto internacional. La tenemos como colaboradora ha estado con nosotros durante 8 años, me parece, en el campo de trabajo, en las paleras. Va a participar en el 15 Congreso de Córdoba 2021, aún no se ha podido hacer por la pandemia, pero se va a hacer, con el título La historia habitada, sujetos, procesos y retos de la historia contemporánea del siglo XXI, organizado por la Universidad de Córdoba. Y Paula va a participar con la charla que nos va a dar hoy esta tarde. Mujeres anarquistas en la región de Murcia durante la Guerra Civil. También va a participar en el 8º Congreso Internacional de Jóvenes Investigadoras e Investigadores en Historia Contemporánea en Valladolid, que se llevará a cabo en 2022. Aparte de la formación de Paula, esta tarde creo que la charla va a ser muy interesante, porque Paula va a poner, aparte de su preparación académica, todo su corazón, porque me consta en las conversaciones que hemos tenido antes de hoy que me lo ha demostrado. Por eso te doy la palabra, Paula, y te deseo lo mejor. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos. Bueno, pues en primer lugar quiero dar las gracias a todas las personas que habéis decidido reservar un ratito de vuestra tarde para venir a escuchar esta charla, porque significa que tenéis interés en una parte de la historia de nuestra región que todavía está por recuperar. Esta charla es el resultado de un proceso de investigación que duró aproximadamente 1 año y que se enmarcó en el trabajo final del máster universitario en Género e Igualdad de la Universidad de Murcia. El hecho de que sea un trabajo de fin de máster conlleva que no haya podido profundizar en la investigación todo lo que me habría gustado, porque conlleva unas limitaciones tanto de tiempo como de espacio, pero pretendo que en un futuro no muy lejano pueda profundizar en esta parte de la historia en una tesis doctoral. Los motivos por los que escogí el tema de este trabajo fueron, en primer lugar, que hay una gran ausencia de estudios que traten de manera específica el movimiento libertario en la región de Murcia, concretamente la historia de sus mujeres militantes en el ámbito regional y local. Estos temas se han abordado en el marco de estudios más generales sobre la guerra civil y el franquismo. Entre estos estudios me gustaría señalar el libro de Carmen González, La guerra civil en Murcia, en el que me basé mucho y que fue
muy importante para mí a la hora de desarrollar este proceso de investigación. Otro de los motivos por los que me decidí a investigar este tema fue que la historiografía sobre la guerra civil y sobre el franquismo tiende a englobar al movimiento anarquista dentro del grupo de los republicanos. Los anarquistas y los republicanos tuvieron diferencias bastante grandes a nivel ideológico y a nivel político, y aunque durante la guerra civil llegaron a converger, creo que es necesario que se haga esta diferenciación, porque entonces se puede contribuir a la imagen errónea que actualmente se tiene sobre el movimiento anarquista en la historia y que en ocasiones incluso se denosta. La hipótesis que me surgió cuando comencé a hacer este trabajo fue que la presencia, y que la pude comprobar después de terminarlo, fue que la presencia del movimiento anarquista en la región de Murcia fue mayor y más importante de lo que comúnmente se cree, dada la escasez de trabajos que hay sobre este tema. Y por lo tanto, las mujeres militantes anarquistas no estuvieron ausentes en el proceso de la guerra civil. Y cumplieron funciones muy concretas en el proceso de la guerra. El objetivo de este trabajo, por lo tanto, es recuperar y visibilizar a las mujeres libertarias murcianas en la Guerra Civil Española, así como su memoria, para que ocupen el lugar que merecen por el hecho de tratarse de mujeres pioneras en las luchas por los derechos, por los derechos humanos y también de las mujeres. También pretendo que sea una primera aproximación al pasado libertario en la región de Murcia y que pueda allanar el terreno para futuras investigaciones sobre el tema. La metodología que utilicé en este trabajo es la metodología propia del historiador. Pasé muchísimas horas hojeando la prensa de la época. También pasé muchísimas horas en el archivo municipal de Alhama de Murcia en busca de datos, en busca de nombres. Investigué muchísimas fuentes bibliográficas, audiovisuales, literarias, para al final poder articular este discurso que no es otra cosa que un trabajo histórico. Entre las fuentes de la época que consulté, predominó la prensa, porque era la que más accesible estaba, dadas mis posibilidades, y concretamente quiero destacar los periódicos de la época: Confederación, que era el órgano de expresión de la CNT, de la FAI y de las Juventudes Libertarias en la región de Murcia, La Verdad de Murcia, El Liberal de Murcia, Solidaridad Obrera, Tierra y Libertad, la revista Mujeres Libres, y también pude consultar algunas revistas de los sectores políticos contrarios, como Revista para la Mujer, que era de la sección femenina de la Falange. Esta charla la voy a estructurar en varias partes. Bueno, voy a empezar hablando a nivel general sobre la Guerra Civil Española. Luego pasaré a hablar sobre el caso concreto de la región de Murcia, para luego terminar hablando sobre las mujeres y su papel concreto durante la Guerra Civil. En febrero de 1936 tuvieron lugar en España unas elecciones que ganó el Frente Popular, una coalición de los grupos de izquierdas más importantes del momento, que se juntaron, digamos, para impedir otra legislatura de los grupos de derechas. Y bueno, se fue mascando la tensión hasta que el 17 y 18 de julio de 1936 tuvo lugar el golpe de Estado militar contra el gobierno de la Segunda República, que fracasó en gran parte del país porque se estableció resistencia obrera en defensa de la República y de la revolución que estaba por llegar. La guerra civil finalizó el 1 de abril de 1939 con el triunfo armado del bando sublevado, instaurándose así la dictadura franquista. Para el movimiento anarquista, más que una pugna entre dos bandos por el poder político de una nación, la guerra civil significaba una guerra entre clases sociales, entre explotadores y explotados. Por eso mismo vieron en la guerra civil
vieron el momento idóneo para emprender la revolución social que derrocara al Estado e implantara el comunismo libertario en el territorio español. La clase obrera organizada en torno a la CNT y a los sindicatos revolucionarios en el siglo XX tuvo entonces dos frentes abiertos. El primero, la lucha revolucionaria, para lo cual emprendieron la colectivización de fábricas, edificios y tierras para ponerlos al servicio de la gestión de los propios trabajadores y del pueblo. Por otro lado, tenían el frente abierto de la lucha inmediata contra lo que ellos llamaban el fascismo, y por ello se enrolaron en las milicias y posteriormente en el Ejército Popular de la República para intentar acabar con el fascismo. El movimiento anarquista estaba formado por la CNT, la FAI y las Juventudes Libertarias, principalmente. Llevó más lejos la experiencia revolucionaria en Cataluña y concretamente en Barcelona, donde el anarquismo tuvo muchísima fuerza ya desde el siglo XIX y donde la CNT y la FAI pudieron sofocar el golpe de Estado y tomaron la ciudad, gestionando el funcionamiento de la misma. En la región de Murcia, el Frente Popular ganó con una amplia mayoría, de hecho obtuvo 10 de los 13 escaños a repartir, con lo cual, cuando el golpe de Estado tuvo lugar, el posicionamiento de la región de Murcia a favor de la República era claro. Eso, sumado a la escasa preparación de los golpistas, devino en el fracaso del golpe de Estado. A ello hay que sumar que el 18 de julio de 1936, grupos de obreros que constituirían el germen de las futuras milicias rodearon el cuartel de artillería de Murcia, impidiendo que el golpe de Estado fuera efectivo. La evidente preponderancia del Frente Popular y del orden republicano en la región de Murcia conllevó que en Murcia el proceso revolucionario y la presencia anarquista no fuera tan marcada como lo fue en Barcelona, lo cual no significa que la presencia libertaria no se hubiera hecho sentir en la región. El Frente Popular en Murcia estaba formado mayoritariamente por el Partido Comunista, el Partido Socialista y el sindicato a él vinculado, la UGT. Su prioridad era ganar la guerra y después hacer la revolución. Para el movimiento anarquista la prioridad era hacer la revolución y ganar la guerra de forma paralela. El movimiento libertario en Murcia estaba formado fundamentalmente por la CNT, la FAI y las Juventudes Libertarias y también por los grupos de mujeres de los que hablaré más tarde. Así se recogía en su periódico y órgano de expresión, Confederación. La CNT, durante la Guerra Civil en Murcia, experimentó un gran aumento de su afiliación hasta el punto de que en 1936 había 172 sindicatos en la región de Murcia, de la CNT, lo cual se traduce en unos 60.000 afiliados aproximadamente, más un número aproximado de 12.000 personas que marcharon al frente. La CNT tuvo una gran representatividad en los sindicatos campesinos. En 1937 se creó la Federación Provincial Campesina, que integraba a 42 ciudades, pueblos y pedanías de la región de Murcia, que fueron las siguientes: Balsicas, Balsa Pintada, Campo de Matanza, Totana, Zarzadillo, Esparragal, Ulea, Marchena, Pasilla, San Benito, Cartagena, Roldán, Bullas, Aljucer, Jumilla, Caravaca, Alcantarilla, Camino de Beniaján, Alguazas, Río, Beniel, Albudeite, Valentín, Inés, Archena, Cobatillas, Churra, Cañarico, Ribera de Molina, Mazarrón, Pacheco, Costera de Alama, Moratalla, Purias, La Escúa, Cieza, Alama, La Murta, Corbera, La Hoya y los Martínez del Puerto. En Murcia capital había dos sindicatos de la CNT que tenían una gran importancia, que fueron el Sindicato Único de Pelo de Pesca y Filaturas, uno de los más antiguos de la región, que en 1937 contaba con 1.500 afiliados. El Sindicato Fabril y Textil, que en 1936 contaba con 1 millar de afiliados en diversas fábricas de alpargatas y tejidos en la región. El movimiento libertario en Murcia tuvo una vinculación muy estrecha con la UGT, ya que compartían estrategia revolucionaria. Establecieron controles obreros y colectivizaron tierras y fábricas que en muchas ocasiones llegaron a resultar muy exitosas. Sin embargo, por cuestiones ideológicas no fue posible
el establecimiento de una alianza obrera a nivel general. Aquí tenemos el ejemplo del sector del transporte, que estaba socializado por la UGT. La UGT, la intención que tenía era socializar el transporte para ponerlo, para cedérselo al Frente Popular y que estuviera gestionado por el Gobierno, mientras que la CNT, la intención que tenía era colectivizarlo para que los propios trabajadores fueran quienes lo gestionaran y no el Gobierno. Al final fue UGT quien socializó el transporte y estuvo al servicio del Frente Popular. Mientras sí que la CNT tuvo una estrecha relación con la UGT, no fue así con el Partido Comunista y con otras asociaciones republicanas, por el hecho de que, sobre todo, el Partido Comunista ejercieron una fuerte represión sobre miembros confederales. El proceso revolucionario en Murcia estuvo guiado por el objetivo de querer implantar el comunismo libertario y formas de vida comunales en el territorio murciano. Lo consiguieron de manera parcial y localizada en mayor o menor medida. Establecieron controles obreros en fábricas, realizaron incautaciones y establecieron colectividades en tierras y fábricas. Aquí me gustaría mencionar una colectividad que el historiador anarquista de la época, Gastón Leval, menciona en su libro Colectividades agrarias en España, que era la fábrica de la Arboleda, en Lorquí. Era una fábrica de cítricos perteneciente al conde de la Cierva y cuando estalló la guerra civil el conde de la Cierva marchó y entonces pues la CNT y la UGT se hicieron con la fábrica, la colectivizaron y según Gastón Leval y según la prensa de la época se trató de una colectivización ejemplar que llegó a tener importancia incluso a nivel de toda España. En algunos casos, los controles obreros, las incautaciones y las colectivizaciones no llegaron a consolidarse como habría gustado, dadas las necesidades inmediatas de la guerra. Otro aspecto fundamental del proceso revolucionario y del movimiento anarquista en la región de Murcia y en toda España fue la propaganda y la importancia que le dieron a la cultura, a la educación y a la sociabilidad de la clase trabajadora. Eso fue posible llevarlo a cabo en las zonas de retaguardia, como fue Murcia, y las juventudes libertarias tuvieron un papel fundamental en este aspecto social y cultural de la revolución social. En Murcia se llevaron a cabo transformaciones, incluso en el callejero de la ciudad de Murcia, que respondían a la situación bélica del momento. Por ejemplo, el barrio del Carmen pasó a llamarse durante algunos meses y durante el tiempo de la guerra el barrio de la Pasionaria y la Plaza Camachos pasó a llamarse la Plaza de Rusia. Se incautaron edificios que en su momento pertenecieron a las clases adineradas y les otorgaron fines revolucionarios, como fueron ateneos, escuelas, locales de sindicatos y organizaciones, etc. El periódico Confederación ha sido bastante útil para poder encontrar nombres de plazas, ubicaciones de edificios, que nos dan pistas sobre cómo era la vida de los murcianos durante la Guerra Civil y cómo se organizaban las organizaciones políticas. Por ejemplo, pude encontrar que las juventudes libertarias y mujeres libres se solían reunir en el local que tenían en la calle Puigmarina número 4 y la CNT y la FAI se solían reunir en la calle Puigmarina número 5. Además, los anarquistas se encargaron de implantar un ateneo libertario en cada barrio de la ciudad de Murcia. Destaca el Ateneo del Distrito Centro, que estaba ocupando lo que fue el casino, y se utilizó como el llamado Ateneo Libertario de Cultura y Divulgación Social, donde se dieron diversas charlas, se llevaron a cabo debates y se daban incluso clases de cultura general y de diversas disciplinas para paliar el analfabetismo que reinaba entre la clase trabajadora en aquellos momentos. Las mujeres anarquistas, pasando a hablar ahora de las mujeres anarquistas en la Guerra Civil, voy a empezar a hablar a nivel un poco general para luego centrarme en el caso de la región de Murcia. La Guerra Civil trajo consigo una clara alteración de los roles de género tradicionales. En primer lugar, porque
El hecho de que los hombres marcharan al frente significó que las mujeres tenían que incorporarse al trabajo y ocupar los puestos que los hombres habían dejado vacantes para irse al frente, sobre todo las industrias. Ello conllevaba que las mujeres entonces tuvieran que formarse en cuestiones de mecánica, tecnología, así como en otros sectores en los que también se incorporaron. Por otro lado, hay que hablar de la incorporación masiva de las mujeres a la militancia, que ya empezó a desarrollarse durante los tiempos de la Segunda República, pero que se acentuó durante la guerra. No solo hubo grupos de mujeres militantes de izquierdas, sino que también hubo grupos de mujeres militantes en los sectores de la derecha, pero hay que diferenciar entre los objetivos que tenían unas y otras. Las mujeres que estaban adscritas a los grupos de izquierdas tenían un claro objetivo emancipatorio para las mujeres, mientras que los grupos de derechas lo que pretendían era, a través de la militancia, conseguir que las mujeres ocuparan el rol que siempre les había sido asignado como por orden natural y divino, que era la maternidad, el hogar y el cuidado de los hijos. Entre los grupos de derechas podríamos destacar la sección femenina de la Falange, las Margaritas carlistas o el Auxilio Social. Entre los grupos de mujeres adscritas a la izquierda podríamos destacar en el Frente Popular la agrupación de mujeres antifascistas, cuya presencia comunista era bastante acentuada, pero por lo general había mujeres de distintas ideologías. También podemos destacar el Socorro Rojo Internacional, que era un organismo de la Comintern soviética y que tenía la función de llevar a cabo ayuda humanitaria durante la guerra. También hubo mujeres que vinieron a España en el marco de las brigadas internacionales para ayudar a la Segunda República en el marco de la guerra. Y entre las anarquistas podríamos destacar a Mujeres Libres y Solidaridad Internacional Antifascista, que era un organismo de ayuda humanitaria internacional que estaba vinculado a agrupaciones anarquistas. Las mujeres durante la Guerra Civil Española, digamos que tuvieron dos papeles muy concretos. En primer lugar, muchas de ellas marcharon al frente como milicianas, pero no fue una mayoría de mujeres y además, digamos que la figura de la miliciana se ha convertido en una especie de mito que por lo general no se corresponde a lo que fue el papel de la miliciana en la realidad. La propaganda, al principio de la guerra, animaba a las mujeres a que se unieran a las milicias, básicamente con una clara intención de que los hombres se enrolaran y se sumaran a la lucha en el frente. Digamos que, según la historiadora Marinás, las milicianas fueron un reclamo para que los hombres marcharan al frente y, de hecho, las milicianas aparecen representadas en los carteles de la época casi como modelos que se parecían más a Marlene Dietrich que a una miliciana real que estaba en el frente de batalla. Poco después hubo un decreto por el cual muchísimas milicianas tuvieron que volver a la retaguardia, pero sin embargo hubo otras muchas que se quedaron en el frente, como fue el caso de las comunistas Lina Odessa y Rosario Sánchez, la dinamitera, Pepita Inglés, anarquista y cartagenera, o María Manonelles y Riera, del POUM, que fue la inspiración de Ken Loach para ambientar la imagen de la miliciana en la película Tierra y Libertad. Muchas de las mujeres que fueron milicianas y que estuvieron en el frente de batalla relatan cómo su experiencia en el frente como milicianas les decepcionó un poco, en el sentido de que tenían que desarrollar las mismas tareas que desarrollaban cuando estaban en casa. Tenían que curar a los milicianos, animarlos para la lucha, lavarles la ropa e incluso cocinar, de manera que hubo muchas que ni siquiera tocaron un fusil estando en el frente. El verdadero papel de las mujeres en la guerra civil y el que reivindicaban las agrupaciones de mujeres del Frente Popular y anarquistas fue que se quedaran en la retaguardia ocupando el trabajo que los hombres habían dejado vacante. Y aquí quisiera plantear la hipótesis que me surgió realizando el trabajo, y es que la guerra civil reprodujo, pero de manera alterada, los roles tradicionales que siempre habían sido asignados a los hombres y a las mujeres.
los hombres, que históricamente tuvieron que dedicarse a los asuntos políticos, públicos, sociales, eran ahora los que participaban en el frente y cogían los fusiles. Las mujeres, que tradicionalmente estaban en el hogar, se encargaban del cuidado de los hijos y de la maternidad, ahora tenían que quedarse en la retaguardia, realizar el trabajo que los hombres habían dejado vacantes y dedicarse a labores humanitarias y de cuidado en la retaguardia, ya fuera levantando hospitales de sangre, creando comedores sociales o trabajando como enfermeras. Para mí esto es un tema bastante importante por el hecho de que a lo largo de la historia se ha solido estudiar los espacios que tradicionalmente correspondieron a los hombres, es decir, los espacios políticos y los espacios públicos. Sin embargo, los espacios digamos, íntimos, que eran los que por lo general estaban ocupados por las mujeres, quedaron en el olvido de la historia y por ello pienso que la retaguardia en las guerras, y concretamente en la guerra civil, es un terreno que todavía queda por explorar y donde las mujeres tuvieron su máxima importancia, ya que sin su trabajo en la retaguardia no habría sido posible el desenvolvimiento de la vida en el frente de batalla. De entre las agrupaciones de mujeres anarquistas es imprescindible hablar de la agrupación Mujeres Libres, que fue una agrupación solamente de mujeres anarquistas que nació en 1936 en Madrid y en Barcelona simultáneamente, a partir de una revista que se llamaba de la misma forma, Mujeres Libres. Mujeres Libres fue fundada por 3 mujeres muy importantes, Lucía Sánchez Saornil, Amparo Poch y Gascón y Mercedes Coma Posada. Estas mujeres eran completamente conscientes ya en esta época de la subordinación a la que las mujeres eran sometidas hacia los hombres. Ellas, Mujeres Libres, hablaban de una triple esclavitud de las mujeres: la esclavitud de la ignorancia, la esclavitud del trabajo, pues dependían económicamente de sus maridos, hijos o familiares varones, y esclavas de su propia condición de mujeres. Sin embargo, no se quedaron en un mero análisis y para luchar contra esa triple esclavitud defendieron que la incorporación al trabajo de las mujeres era fundamental para su independencia económica. Por tanto, la guerra civil fue el momento propicio para que las mujeres ocuparan los puestos de trabajo y poder alcanzar esa independencia de la que hablaban. De hecho, en la prensa, sus mayores consignas eran los hombres al frente y las mujeres al trabajo. Para luchar contra la esclavitud de la ignorancia, crearon escuelas y ateneos donde formaban a las mujeres y las enseñaban a leer y a escribir. También les enseñaban cultura general y aprendían sobre diversos temas como lengua, aritmética, etc., para que pudieran acceder a puestos de trabajo mejor remunerados y que pudieran tener unas condiciones de vida más dignas. También crearon guarderías en algunos lugares de trabajo para que pudieran conciliar el cuidado de los hijos con el trabajo al que ahora tenían que incorporarse. Y también dieron bastante importancia a la cuestión de la prostitución, que consideraban que era un problema y una esclavitud para las mujeres de la época. Sin embargo, no las consideraban sus enemigas y para ello crearon los liberatorios de prostitución, que eran espacios donde se ayudaba a estas mujeres a formarse para poder salir de la prostitución y meterse en otros trabajos que ellas consideraban más dignos. Mujeres Libres reflexionó y escribió sobre la sexualidad, sobre el amor libre, sobre la educación, sobre el matrimonio de aquel entonces, que era como una pequeña forma de esclavitud para las mujeres, así como sobre la maternidad, reivindicando una maternidad libre y consciente, por lo que también dieron clases de puericultura para que las mujeres que tenían hijos supieran cómo cuidarlos con consciencia. También había otras mujeres anarquistas que, sin embargo, no formaron parte de Mujeres Libres, pero que formaron parte de agrupaciones mixtas, como lo fue la CNT, la FAI o la Juventudes Libertarias. Este fue el caso, por ejemplo, de la famosa Federica Montseny. También hay que hablar de Solidaridad Internacional Antifascista, la SIA,
que, como dije antes, era una organización de apoyo y ayuda humanitaria a nivel internacional. Por la clara función humanitaria que tenía esta organización, las mujeres decidieron afiliarse en masa a esta organización. Llevaron a cabo labores de enfermería, se dedicaron al auxilio social, al abastecimiento de la población murciana en la retaguardia, campañas de comida y víveres para enviarlos al frente, propaganda, y también se encargaron de gestionar parte de la ayuda a los refugiados que venían de las zonas que habían sido tomadas por el bando sublevado. Pasando a hablar de las mujeres anarquistas en la región de Murcia, hay que decir que así como en la Segunda República las mujeres se incorporaron a la vida social y política de una manera, podríamos decir, casi masiva, no fue así en el caso concreto de la región de Murcia, con una moral conservadora y patriarcal fuertemente arraigada y donde los partidos políticos de izquierdas y los sindicatos eran eminentemente masculinos en afiliación y también en cargos dirigentes. Eso conllevó que diversos sindicatos de sectores del trabajo, donde la presencia de las trabajadoras, o sea, de trabajadores era eminentemente femenina, los dirigentes fueron hombres y eso conllevó que no atendieran a cuestiones específicas y a necesidades específicas de las mujeres, como fue la maternidad o la lucha por la igualación de los salarios. En el periódico Confederación se hablaba sobre cómo el Sindicato Único de Pelo de Pesca y Filaturas había conseguido en 1937 la jornada laboral de 8 horas y unas grandes mejoras salariales. Sin embargo, la diferencia salarial entre hombres y mujeres seguía siendo bastante grande. Asistimos a la creación de organizaciones específicas de mujeres, tanto en el Frente Popular como en las filas anarquistas, dadas las necesidades que imponía la guerra. Las mujeres murcianas tuvieron que lidiar con la compleja realidad política y social de la guerra y con la sociedad patriarcal de la región de Murcia. La presencia femenina en los órganos comunistas tuvo una fuerte expansión, siendo la agrupación de mujeres antifascistas la organización femenina del Frente Popular más importante de la región de Murcia. Estaba controlada y dirigida mayoritariamente por los sectores comunistas y por el Partido Comunista y llevó a cabo una importante labor humanitaria. También estaba en Murcia el Socorro Rojo Internacional. El movimiento libertario murciano estaba compuesto por la CNT, la FAI, las Juventudes Libertarias y también por Mujeres Libres y Solidaridad Internacional Antifascista. Sin embargo, CNT, FAI y Juventudes Libertarias consideraban a Mujeres Libres y a Solidaridad Internacional Antifascista como organizaciones auxiliares del movimiento libertario y no como parte del movimiento libertario. Eso tenía que ver con un debate que se llevó a cabo a nivel nacional, donde las agrupaciones, donde los sindicatos y agrupaciones anarquistas del movimiento libertario pensaban que las agrupaciones de mujeres tendían a dividir la lucha de la clase trabajadora. Algo que fue denunciado por las agrupaciones de mujeres como Mujeres Libres, que tendían a reivindicar su papel como compañeras y a considerar a Mujeres Libres simplemente como una herramienta para poder expresarse y para poder alcanzar la fuerza y la seguridad que no tenían en los sindicatos que estaban dominados por los hombres. La CNT en Murcia casi no contaba con presencia femenina. Podemos destacar la figura de Aurora Maroto, del Sindicato Único de Artes Gráficas y afiliada a la CNT, a Solidaridad Internacional Antifascista, a las Juventudes Libertarias y a Mujeres Libres. Esta mujer estaba en todo. También contamos con la presencia de Antonia Maimón, maestra racionalista de Zaragoza, que cuando llegó la Segunda República se afincó en Beniaján y se afilió a la CNT. Después hablaré de manera concreta sobre la historia de esta mujer. Algunos sindicatos de la CNT señalaron la necesidad de incorporar a las mujeres al trabajo y de formarlas para ello. Algunos de ellos lo hicieron, como fue en el caso del transporte, pero eso no fue una práctica que se extendiera a todo el conjunto de la CNT murciana. De manera que la CNT en Murcia era un sindicato eminentemente masculino y que no solía responder a las necesidades específicas de las mujeres. Las Juventudes Libertarias sí que experimentaron un gran aumento en la afiliación femenina,
hasta el punto de que hubo activistas y dirigentes de importancia como Carmen Sánchez Taboada, que en 1938 fue secretaria general del Comité Provincial de las Juventudes Libertarias. También fue militante de Mujeres Libres y de Solidaridad Internacional Antifascista. Las Juventudes Libertarias se dedicaron a la difusión de las ideas anarquistas y a la propaganda, y difundieron con bastante fuerza el mensaje de que las mujeres tenían que acceder al trabajo en la retaguardia, de que esa era su función en la guerra. También se habló de temas polémicos del momento, como lo fue el amor libre, el matrimonio y la prostitución. En 1938, contamos con Amalia Gómez de las Juventudes Libertarias de Alcantarilla. Este nombre lo encontré en el periódico Confederación de 1938. La Solidaridad Internacional Antifascista se creó en Murcia el 14 de noviembre de 1937. Tenía su local situado en la calle Frenería de Murcia, muy cerquita de la calle Puigmarina, de manera que me da a entender que, por lo general, las agrupaciones libertarias estaban bastante cerca las unas de las otras durante la guerra. En mayo de 1938, Solidaridad Internacional Antifascista tenía agrupaciones locales en Cartagena, La Unión, El Palmar, La Alberca, Alcantarilla, Lorca, Águilas, Caravaca, Calasparra, Cieza, Jumilla, Yecla, Archena, Totana, Fortuna, Molina de Segura, Cejín, Alhama de Murcia y Espinardo. Aurora Maroto, de la que he hablado antes, formó parte del comité local de Solidaridad Internacional Antifascista. Las labores humanitarias de la SIA se centraron en recaudar dinero mediante actos benéficos para mandarlo al frente, envío también al frente de víveres y de prendas de ropa y vestuario, repartir comida y productos en la retaguardia, creación y gestión de hospitales de sangre, comedores sociales. En la ciudad de Murcia, en 1938, había un comedor que estaba gestionado por la SIA y que daba unas 500 comidas al día. Campañas de ayuda y auxilio a los refugiados, que de hecho en Alhama también hubo un comité de ayuda a los refugiados, y colaboraron en estrecha relación con Mujeres Libres, llevando a cabo campañas humanitarias y benéficas conjuntas, como fue el Día del Miliciano y el Niño, el Día del Combatiente o la campaña de invierno. Se desconoce la fecha exacta en la que se creó Mujeres Libres en Murcia, pero sin embargo aparece recién constituida en el periódico Confederación con fecha 6 de octubre de 1937. En el número 12 de la revista Mujeres Libres de 1938 ya aparece Mujeres Libres en Murcia, en Águilas y en Caravaca. En el periódico Confederación del día 30 de abril de 1938 había agrupaciones de Mujeres Libres en La Alberca y en Quitapellejos, en Murcia. Esto lo digo para que se vea la importancia que tiene la prensa y la cantidad de información que unas simples noticias nos pueden dar para poder investigar más a fondo la presencia y la organización de estos grupos. El discurso principal de Mujeres Libres en la región de Murcia sobre las mujeres en la guerra fue, evidentemente, la necesidad de que las mujeres ocuparan en la retaguardia el trabajo asalariado. Hicieron también una intensa labor propagandística para difundir este mensaje. Se dieron en los locales y en los ateneos libertarios de Murcia cursos, clases de cultura general y diversos oficios para instruir a las mujeres y otorgarles la capacitación que necesitaban para acceder a trabajos, así como cultura general para que estuvieran alfabetizadas y luchar contra la esclavitud de la ignorancia de la que hablaba antes. Finalizada la guerra civil, con el triunfo militar del bando sublevado, se llevó a cabo un proceso de detección y depuración de todas aquellas personas que eran consideradas rojas, marxistas e indeseables. Muchas personas fueron juzgadas y procesadas por tribunales militares que las llevaron a la cárcel o al fusilamiento. Otras fueron asesinadas de forma extrajudicial. Muchas otras personas pudieron escaparse con el exilio.
Unas 26.433 personas fueron detenidas, procesadas o condenadas por los tribunales en la provincia de Murcia. De esas, un 96,7% fueron hombres y un 3,3% fueron mujeres. El colectivo de mujeres más represaliado por la justicia franquista fue el de las mujeres militantes, por su implicación, sobre todo humanitaria, en la resistencia antifranquista y por el hecho de que habían roto con su rol tradicional como mujeres. Se habían incorporado se habían incorporado a la política, función que no les correspondía como mujeres, y además, no solo eso, sino que lo hicieron adscribiéndose al lado de los enemigos de la patria. Tengo el nombre de 4 mujeres libertarias murcianas que fueron represaliadas: Pascuala Martín Martínez, alias La Mantelera, Josefa Ros Méndez y Pilar Zapata Cánovas. Todas ellas fueron condenadas a pena de muerte y después les fue conmutada por 30 años de prisión. Carmen García González, alias La Cubas, de Cieza, fue fusilada cuando fue denunciada por un vecino falangista. Hay que señalar la importancia que tuvo la prisión provincial de Murcia, la cárcel vieja, que albergó a miles de personas represaliadas por el franquismo tras la Guerra Civil. Y ahora voy a leer una lista de mujeres que pude recopilar durante el proceso de investigación y que, bueno, de ellas tengo solamente los nombres, pero creo que es importante recogerlos para poder estudiarlos próximamente y para poder poner nombre y apellidos a todas esas mujeres que consagraron su vida por la mejora de los derechos sociales y por la libertad. Carmen Conde Avellán, Cartagena, escritora vanguardista, primera mujer en formar parte de la RAE. Durante la Guerra Civil formó parte de Mujeres Libres y colaboró con la revista del mismo nombre, muchas veces bajo su seudónimo Florentina. Eulogia Delgado, miembro de Mujeres Libres de Murcia. En el periódico Confederación aparece un texto firmado por ella con el título Mirando al futuro. Amelia Espada Muñoz, de Murcia, formó parte de la CNT durante la Guerra Civil. Francisca García Andújar, de Lorquí, responsable interina y secretaria de la colectividad de la Arboleda en Lorquí, militante de la CNT y de las Juventudes Libertarias. Carmen García Rodríguez, alias La Cubas, delegada de la CNT en la fábrica de conservas de Morote, Cieza. Fue fusilada el 17 de agosto de 1939 tras haber sido denunciada por un vecino falangista. Amalia Gómez, de las Juventudes Libertarias de Alcantarilla y Murcia. Pepita Inglés, nacida en Cartagena, se enroló a la columna de Urruti y se incorporó al servicio de tanques, que eran camiones blindados. Murió en 1937 en Aragón tras ser capturada por los fascistas, siendo alcanzada por una bomba que lanzó un compañero suyo para salvarla. Ana López Cánovas, alama de Murcia, miembro del Consejo Municipal en marzo de 1939 como representante de la CNT. Pascuala Martín Martínez, de la CNT-FAI, condenada a pena de muerte y conmutada por 30 años de prisión. Bernarda Martínez, de Murcia, fallece en Valence-Romans en 1981. En 1936 marchó a la columna de Urruti. En el exilio participó en la formación de la Federación Local de Valence-Romans. María Martínez, alias Vida, originaria de Murcia, residía en Barcelona, donde fue de las fundadoras de la agrupación Faros y en la que trabajó como actriz. Figuró también entre las fundadoras de Mujeres Libres. Exiliada en 1939, pasó por los campos de concentración y en 1940 se reunió con su compañero Juan Figueras en Béziers. Más tarde se asentó en Lyon, aportando su entusiasmo a la CNT y al grupo artístico Tierra y Libertad. Aurora Maroto Guzmán, Murcia, miembro de CNT, de Mujeres Libres y de la SIA y de la Juventudes Libertarias. Julia Romera Yáñez, Mazarrón, 1916, Barcelona, 1941. Josefa Ros Méndez, de la CNT-FAI, condenada a pena de muerte y conmutada por 30 años de prisión. Carmen Sánchez Taboada, de Murcia, militante de CNT, Mujeres Libres y Juventudes Libertarias. En 1938 pasó a ser secretaria de las Juventudes Libertarias de Murcia. Pilar Zapata Cánovas, de la CNT-FAI, condenada a pena de muerte y conmutada por 30 años de prisión. Y finalmente, Antonia Maimón Jiménez, Madrid, 1881, Beniaján, 1959. Esta me la he reservado para el final porque
voy a hablar un poquito sobre su experiencia de vida, que creo que puede ser de inspiración para muchas y es un verdadero icono para la historia y la memoria de las mujeres en la región de Murcia. Antonia Maimón fue una maestra anarquista que nació en Madrid y poco después se trasladó a Zaragoza con su familia, donde en 1897 empezó a estudiar magisterio en la Escuela Normal de Zaragoza. Las primeras etapas de su vida se inscriben en el contexto de la restauración de la monarquía, una etapa convulsa de luchas anarquistas y, por tanto, también de persecución a los movimientos obreros y especialmente a los libertarios. Tras la Semana Trágica de Barcelona, se convirtió, junto con otras figuras libertarias del momento, en el punto de mira. Fue amiga y compañera de importantes anarquistas como Teresa Claramunt o Federica Montseny. En 1911 tuvo que exiliarse a Francia hasta 1913, donde continuó con la militancia con grupos anarquistas franceses y españoles que estaban en el exilio. Regresó a España en 1913. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Antonia Maimón se posicionó con un claro posicionamiento antibelicista que también mantendría durante la Guerra Civil. En 1917 empezó a trabajar en la Escuela Racionalista de Sabadell y los temas más importantes que a ella le interesaron fueron el anarquismo, las mujeres, la pedagogía y también el naturismo. Para ello realizó charlas y realizó mítines en diversas ciudades y colaboró con artículos en diversas revistas de corte libertario. La educación racionalista de Antonia Maimón podríamos decir que se ajusta bastante a los modelos educativos que hay en la actualidad, dado que se estudiaban asignaturas como educación física, lengua, matemáticas, historia e incluso se daba puericultura para las niñas y también se concienciaba a los niños y a los estudiantes contra el consumo del alcohol y del tabaco. Era una educación que estaba bastante basada en la experiencia y en el contacto con la naturaleza, de forma que cada vez que era posible se hacían excursiones para poder aprender en contacto con la naturaleza y no solamente a través de libros de texto. Se trabajaba con libros de texto y con textos científicos y es curioso, y esto es propio de la educación racionalista y libertaria, en las escuelas de Antonia Maimón no había exámenes, ni premios, ni castigos. Después de volver del exilio, en 1913, se dedicó a recorrer toda España, allá donde sus compañeros anarquistas la llamaban, para regentar escuelas racionalistas en ateneos y sindicatos para las clases populares. En 1932, durante la Segunda República, se mudó a Beniaján para regentar la escuela racionalista que había creado el Sindicato Obrero El Progreso de la CNT-FAI, y allí se quedó viviendo hasta 1959, año de su muerte. El local de la CNT-FAI, donde se estableció la escuela racionalista, se encontraba en la calle Chiquita. En 1936, estalla la Guerra Civil, la escuela racionalista se traslada a la calle Algezares y se crea un comité obrero en Beniaján que estuvo encargado de controlar la producción y el abastecimiento, de realizar guardias populares y de mantener la tranquilidad ciudadana. En la escuela racionalista de Antonia Maimón, durante la República y durante la Guerra Civil, se daban clases en turnos de mañana, tarde y noche, respectivamente. Se puso en marcha, digamos, lo que hoy día llamamos coeducación, por el hecho de que tenía el mismo currículum, tanto para niños como para niñas, y además responsabilizaba a niños y a niñas por igual en el cuidado y en el mantenimiento de la escuela. La población de Beniaján era eminentemente rural y empobrecida, con lo cual la escuela era también modesta, se componía de unas cuantas mesas viejas y unas cuantas sillas, y había gente que no podía pagar la cuota para mantener la escuela, pero no pasaba nada, tenían el mismo acceso a la educación que lo tenían las personas que sí que podían pagarlo. Durante la Guerra Civil,
Antonia Maimón, con su postura antibelicista, pudo ejercer una gran influencia sobre la población de Beniaján, hasta el punto de que un testimonio de un antiguo alumno suyo relataba que consiguió convencer y educar a la gente de Beniaján de manera que nadie durante la guerra civil mató ni murió represaliado en la guerra civil en Beniaján. El 29 de marzo de 1939 cae Murcia y es tomada por las tropas sublevadas, y Antonia Maimón es acusada de adhesión a la rebelión, con lo cual es condenada a 12 años de prisión en la prisión provincial de Murcia. Finalmente, por buen comportamiento, pudo salir a los 6 años, pero Antonia Maimón era ya una anciana, estaba enferma, tenía una economía realmente precaria y además estaba en libertad vigilada, de forma que estuvo viviendo a base de dar pequeñas clases particulares a personas del pueblo y de la caridad de sus amigos y vecinos, que estuvieron cuidándola durante los últimos años de su muerte, o sea, durante los últimos años de vida. Finalmente, el 20 de diciembre de 1959, Antonia Maimón murió y fue enterrada en el cementerio de Murcia, en la fosa 264, zona 22, en un nicho que pudo ser pagado por una vecina del pueblo. Desde 2006, su cuerpo está en una fosa común en el cementerio de Espinarzo. Y aquí finalizo mi charla. Espero que os haya gustado y si tenéis alguna pregunta o algún aporte que queráis hacer, aquí estoy. Muchas gracias. ¿Alguien que quiera decir, comentar, preguntar algo? Muchas gracias. La verdad es que para mí es bastante alentador para seguir trabajando en este tema, el hecho de que haya tantas personas que se han interesado por esto, y porque significa que realmente se está valorando un trabajo que hice, al que dediqué muchísimo tiempo y que espero que sea un tema en el que profundizar en una tesis doctoral en un futuro no muy lejano. Una pequeña reflexión que me surgió durante estos días. Quería decir que, bueno, por si no ha quedado claro, esta charla es el resultado de un trabajo de investigación que conlleva muchísimas horas en el archivo, muchísimas horas consultando prensa, fuentes de la época, fuentes bibliográficas, estudios de otros historiadores, y en ningún momento se pretende que esta charla tenga carácter de mitin político, ni tampoco pretendo que con esta charla adoctrinar a nadie ni inculcar las oscuras ideas anarquistas. Muchas gracias. Porque fuiste profesor mío de historia, concretamente de historia del arte en el instituto, y también te doy las gracias como historiadora. Me parece muy importante que desde el gremio se valore este trabajo y la cuestión de la subjetividad. Estamos desde la ayuntamiento por tu charla. Pues muchas gracias. Un recuerdo de tu charla en la Laura. Qué bonito. Y el libro de los salarios de Guadalupe. Estupendo. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Paula. Y me digo unas palabras. Vale. Quiero agradecerle a Paula la gran charla que ha dado hoy, poner en valor el trabajo de la mujer durante la guerra civil y como he estado explicando esta noche, antes y después de la guerra civil, que yo creo que ha sentado las bases de esta lucha que están realizando las mujeres y siguen continuando esta lucha aún. Esperemos que esa igualdad
algún día se consiga al 100%. Estamos haciendo todo lo posible y contando con personas como Paula seguro que estamos más cerca de lograrlo. Así que muchas gracias, Paula, por aceptar nuestra invitación también, y muchas gracias a todos los asistentes. Espero que os haya gustado y os animo a venir a la siguiente charla de la semana que viene, que será impartida por Jorge Terón, biotecnólogo. Muchas gracias a todos.